A ver, que ingresen todos. Vamos a... ¿Qué fecha es hoy, jóvenes? 16, licenciado. 16, ¿no? 16. Entonces, 16 de junio. $16 de junio. Está bien. A ver, mientras les daremos un minutito más para que sigan ingresando. ¿Ustedes ya han acabado exámenes o todavía tienen? Ya acabado, ¿no? Ya no tienen exámenes. No, Lisa. Ya no tienen más, ¿no? Entonces, lo que les había adelantado, 2 semanas de clases más y empezamos los exámenes finales. Porque los exámenes finales creo que empiezan a partir del 28, ¿no es cierto? Nosotros damos, creo, el miércoles 2, creo que es nuestro examen final. No, el 30. Claro, el 30 de junio. Sí, el 30 de junio va a ser. El 28 lunes empiezan, lunes, martes, miércoles, nosotros ya tendríamos que estar dando exámenes. Usted seguramente el lunes va a dar algún examen, tiene ya programado, porque a partir del 28 ya empezamos los exámenes finales. O sea, estamos a la vuelta de la esquina, jóvenes. Estamos terminando ya prácticamente el semestre. Y ya nomás el segundo semestre empezamos después. A ver, mientras sigan ingresando, vamos a llamar lista jóvenes. Michelle, ¿está? Presente, Licen. Ya. Paul Vázquez. Presente, lice. Ya. Siguen ingresando sus compañeros, vamos a seguir admitiendo. Brisel, Anaí. Brisel, Anaí está. Arias, diré Kevin Valderrama. Kevin Valderrama. Paola Almeida o Paola Camacho. Paola Camacho está. Sí, Lice, presente. Ya. Helen Coquira. Presente, Licen. Ya. Melvi Ergueta. Presente, Lice. Ya. Eliana Escobar. Eliana Escobar está. Alexis Derek Flores. Presente, lice. Ya. Kevin Franco. Presente, lice. Ya. Reina Huanca. James Joel Jiménez. Presente, lice. Ya. Sergio Ibarra. Bueno, no viene Sergio Ibarra. Araceli Jiménez. ¿No está Araceli?
Joel Jiménez. Joel Jiménez. Presente, licenciado. Ya. Presente. Solaine López. Gonzalo Joan está. Presente, licenciado, perdón. Ya, está bien. Giovanna Marquina. Giovanna no está. Maribel Rojas. Presente, licenciado. Ya. Limber Santana. Yasmín Saunero. Presente, lice. Ya. Cintia Toledo. Rosa Iselda Trujillo. Presente, lice. Ya. Dafne Trujillo. Presente, lice. Ya. Keila Velázquez. Presente, lice. Ya. Kevin Vázquez. Kevin está. Neida está. Presente, lice. Ya. Luis Antonio. Presente, lice. Ya. Gisela Ceballos Gisela. Presente, lice. Ya. Ayrton está. Marisol. Presente, lice. Ya. Sara Coca. Sara. Presente, presente. Presente, Ya. licenciado. Gonzalo Aldezama. Presente, licenciado. Ya. Bismar Aguayo. Bismarck está. Presente, licenciado. Ya. Liliana Mamani. Liliana está. Jonathan Chungara. Presente, lice. Ya. Alguien que haya entrado un poco tarde, porque sigue ingreso. Dame tu nombre. Escobar Beltrán. Escobar Beltrán. Un segundito. Eliana, listo. ¿Quién más? Aldezama, licenciado, por favor. Cintia Toledo. Sí. A ver, dame un minutito. Toledo, Cintia. Ya. ¿Quién más? ¿Alguien más? Valdezama, por favor, licenciado. Valdezama, un segundito. Kevin. Ya. ¿Quién más? Gracias. Juanca López, licenciado. Juanca López, un minutito. Aquí estás. ¿Dónde estás? Juanca Reina, ¿no? Ya. Sí. ¿Quién Gracias. más? ¿Alguien más? Bien, a ver, vamos a ver, antes de continuar, yo creo que para evaluar este último examen final, para evaluar los que están entrando, los que estoy admitiendo tarde, después vamos a actualizar la lista, ¿ya? Los que están ingresando un poco tarde. Entonces, después para este examen final, jóvenes, vamos a hacer les voy a dar un trabajo. Como tenemos todavía 2 semanas, me imagino que les voy a mandar el trabajo para mañana. Tengo ya adelantado algo, ¿sí? No les voy a mostrar. A ver, ¿dónde está? A ver, aquí tengo más o menos, ¿sí? Algo de teoría, ¿sí? De hacer el trabajo de PIB, crecimientos, va a entrar también eso. Estoy viendo si poner esto de consumo, o poner el precio, esto es lo que hemos dado el segundo parcial, ¿no es cierto? Sí, y hacer todos los incisos.
Entonces, pero como es una práctica final, tengo que adjuntar algunas otras preguntas a esto, ¿sí? A esta práctica. Entonces, yo creo que mañana ya voy a adjuntar algunas otras preguntas más. Por ejemplo, aquí tienen otra práctica final, ¿sí? Aquí está con precios y cantidades. Recuerdan el tema 3, ¿sí? Hallar las cantidades demandadas. Esto es importante porque esto también vamos a volver a hacer en microeconomía, les había dicho, ¿no? En la parte de microeconomía el próximo semestre. Entonces, demandas, ofertas, precios, un poco más profundizado este tema de microeconomía, ¿no? Entonces, lo vamos a volver a ver. Esto es lo que vamos a hacer hoy, inflación, nada complicado, van a ver que es fácil, y es lo que hemos hecho ¿cómo es? De los indicadores del empleo y desempleo, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho en la anterior clase. Entonces, esto voy a un poquito consensuar, voy a ver cuántas preguntas les voy a hacer para la práctica que va a tener. Estoy viendo eso. Yo creo que ahora el examen, jóvenes, ya no es sobre el 35%, ¿no? Ya es sobre 30%, ¿sí? Sobre 30% es el examen. Ya no es sobre 35%, porque los dos primeros parciales hemos dado 35. Sumados dos parciales suma el 70%. El examen final es sobre 30%, ¿sí? Bien, pero nosotros seguimos calificando sobre el 100%, ¿no? De eso saco, multiplico por 0,30 y me va a dar el 30%, como he hecho el primer parcial, ¿sí? Toda su nota sobre el 100%, alguien tenía por decir, no sé, 80, multiplicaba por 0,35 y sacaba el 35% de esos 80 y eso era lo que iba, ¿no? Entonces, igual vamos a hacer, solo ahora voy a multiplicar por 0,30, ya no sobre 0,35, para sacar el 30% nomás ya. Del 100% que ustedes obtengan, el 30%. Entonces, esta práctica final que les voy a entregar va a valer, no sé, entre 15 y 20%. ¿Sí? Un 20% voy a hacer valer. Y el examen 80%. ¿Ya? Vamos a hacer una sola práctica para evaluar el final. Práctica final, por decir. ¿Ya? Entonces voy a dar, como les estaba mostrando, unas preguntas, ¿sí? De lo que estamos avanzando. De esto hay una pregunta, ¿sí? De estos indicadores importantes, como es la tasa bruta, la tasa de desempleo, la tasa de empleo, lo que hemos hecho. Entonces, eso mismo estoy preguntando en esa práctica, ¿ya? Entonces, yo creo que mañana les voy a presentar esa práctica, ¿sí? Porque este tema lo vamos a terminar hoy, ¿sí? Este empleo e inflación. Y no sé, mañana vamos a ver si hacemos una práctica aquí en aula y les voy a presentar la práctica más que tenemos que hacer. Bien, esto es lo que habíamos visto ayer y que va a entrar a la práctica y va a entrar al examen final. Esto sí va a entrar al examen final, ¿no? Ya les había dicho, les voy a plantear así como esto, datos así como esto, lo que hemos hecho la última clase. Esto hemos hecho la última clase, hemos resuelto, sí, hemos resuelto. Y les voy a plantear de esta forma, seguramente les preguntaré no 3 incisos, 2 incisos o 1 inciso, ¿no? O 2 incisos en el examen, ¿sí? Porque también hay que preguntar otras cosas, ¿no es cierto? Entonces sí o sí va a entrar esto. Y a la práctica más que les voy a mandar, también va a entrar a la práctica esta pregunta. Son 4 incisos creo en la práctica, ¿sí? Entonces, jóvenes, la práctica, yo creo que mañana ya voy a confeccionar para mañana. Vamos a subir al Moodle mañana, les voy a mostrar, ¿sí? Les voy a mostrar en qué va a consistir esa práctica y va a valer 20 puntos, ¿sí? 20 puntos. Entonces el examen vamos a dar sobre 80%, 20 más 80 son el 100%. Entonces tiene una buena ponderación, ¿no? 20 puntos. 20 puntos es una buena ponderación, ¿sí? Para el examen final. ¿Ya? Entonces la práctica yo creo que mañana ya los voy a mandar y me van a entregar la próxima semana, ¿sí? Si les entrego mañana, entonces la práctica va a ser para el próximo jueves, ¿ya? Y que va a tener una ponderación de 20%. Bien, ahora entonces lo que habíamos visto en la anterior clase o la clase del anterior jueves eran estos indicadores importantes que tiene el empleo y el desempleo, ¿no es cierto? Entonces habíamos visto la tasa de actividad bruta, ¿sí? Que es la población total, el PA, sobre la población total.
Y tenemos un ejemplo aquí, 57%, importante, les había dicho que interpreten esto, ¿no? Entonces, ustedes pueden interpretar de la manera más sencilla. Como por ejemplo está aquí, el 57% de la población, de toda esta población, ¿sí?, es económicamente activa. ¿Sí? Es población económicamente activa. Pero, ¿ya? La tasa de inactividad, ya les había dicho, esta PNEA significa que incluso los he puesto, significa población no económicamente activa, ¿no es cierto? Es la población no económicamente activa. ¿Ya? Y teníamos otro indicador, la PET, que es la población en edad de trabajar, ¿no? Se los he puesto aquí. Igual va a tener datos para hallar esta tasa de inactividad. Siempre les voy a dar información. Ya les había dicho, para cualquier trabajo de información, jóvenes, cuando ustedes estén terminando el semestre, o diré la carrera, y va, no sé, hay varias modalidades de titulación, ¿no es cierto? Optarán algunos por trabajos dirigidos, examen de grado, o algunos harán tesis, ¿no es cierto? Y si van a hacer tesis, tienen que hacer una pequeña investigación. Entonces, para cualquier trabajo de investigación, lo fundamental o la materia prima, si quieren, son los datos. Si no tenemos datos, ¿cómo vamos a investigar? Si no hay datos, ¿cómo vamos a investigar? Entonces, por eso les digo, la materia prima para toda investigación que uno esté haciendo es la información, los datos. Entonces, yo siempre les voy a poner, les voy a dar datos, ¿no es cierto? Y en base a esos datos, ustedes van a hacer los procesos, van a utilizar una determinada fórmula y van a hacer su interpretación. Porque ya les he dicho, su interpretación es importante. Ustedes son de ingeniería financiera, el próximo semestre van a hacer estadística y conmigo van a volver a hacer, aparte de microeconomía, estadística avanzada, ¿sí? Que es cuando estén en quinto semestre. ¿Sí? Vamos a volver a saber y vamos a hacer estadística avanzada. Entonces, lo fundamental, hay varias fórmulas en estadísticas, jóvenes, varias fórmulas, y de esas fórmulas ustedes tienen que saber aplicar y hacer las interpretaciones. Fundamental e interpretar. ¿Sí? Claro, si estoy haciendo trabajo de investigación de un conjunto de datos, entonces todo lo que quiera saber de ese conjunto de datos tengo que interpretar. Por supuesto, voy a sacar resultados y voy a interpretar. ¿No es cierto? Las interpretaciones son fundamental, pero son fundamental las interpretaciones. Entonces, siempre usted saque un resultado e interprete. ¿Sí? Entonces, como por ejemplo en esto, he sacado 11%, el 11% de la población en edad de trabajar no es económicamente activa, listo. ¿Sí? Es una línea para interpretar. Entonces, todos estos indicadores, como por ejemplo la tasa de empleo, les he dado información, datos les he proporcionado, hemos resuelto, 20% nos ha salido y la he interpretado, no la he dejado así, porque muchos después en los exámenes agarran y no interpretan, lo dejan así, ya están haciendo el otro inciso, ya están haciendo la otra pregunta, sin interpretar. Yo les había dicho, jóvenes, la interpretación es fundamental. Si no interpretan, van a tener pues menos 2 puntos, menos 3 puntos por no interpretar, dependiendo cuánto vale la pregunta, ¿no? Entonces es fundamental que interpreten. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, un segundito. Ahí está la interpretación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en la tasa de empleo, les he dado los datos necesarios, por supuesto, aquí les estoy dando los datos necesarios para que utilicen esta fórmula de la población ocupada sobre la población económicamente activa. Les he dado, ahí está, esos dos datos han sacado y han sacado el 20%. Entonces, interpretar, el 20% de la población económicamente activa se encuentra ocupada o realizando una actividad económica. ¿Sí? Están ocupados porque estamos sacando la tasa de empleo. ¿Ya? Finalmente habíamos visto la tasa de desempleo. ¿Sí? Aquí era igual a todos los desocupados sobre la población económicamente activa. ¿Sí? Les he dado en el ejemplo datos, otros datos que ya les he dicho, hipotéticos, ¿sí? Que nos hemos inventado. Y ustedes hemos agarrado y hemos utilizado la fórmula de la tasa de desempleo, sacado, nos ha salido 7%.
Entonces, el 7% de la población económicamente activa es desocupada o no se encuentra realizando una actividad económica. O se encuentra desocupada, ¿no es cierto? Porque estamos sacando la tasa de desempleo. Listo, eso habíamos visto, incluso habíamos, y así es lo que les había dicho, les voy a plantear de esta naturaleza en el examen, toda la información, tal vez les dé un poco más de información, porque aquí hemos sacado la tasa de actividad bruta, la tasa de desempleo y la tasa de empleo, ¿no es cierto? Y a partir de esta información, en la práctica también les voy a poner información y ustedes van a ir a sacar los indicadores o las tasas que se les vaya a pedir. ¿Ya? Entonces, con eso habíamos visto la última clase, como resumen. Bien, ahora vamos a ir a ver esa parte de la inflación, porque el tema era el capítulo 8, creo que era, sí, el capítulo 8 decía empleo e inflación. Ahora iremos a ver un poquito de la inflación, ¿ya? Ya sabemos qué es la inflación, ¿sí? Ya sabemos qué es la inflación. A ver, incluso les he preguntado, si no me equivoco, en el segundo parcial, no, en el primer parcial creo que les he preguntado. ¿Qué era la inflación? ¿Les recuerda? ¿Qué era la inflación? A ver, creo que... Sí, dígame. Cuando los precios suben más de lo que debería. Cuando los precios suben, ¿sí? En el tiempo. Sí, dígame. ¿Es el desbalance de la oferta y la demanda? Ya. ¿No? Puede ser el desequilibrio, si quieren, que hay aquí. Pero además, ¿qué? Dígame, Sara. El aumento. El aumento el alza constante de los precios. ¿No es cierto? No, hay varias formas de interpretar. Sí, yo recuerdo en ese examen del primer parcial, creo que les he hecho esa pregunta, no recuerdo bien, sí, les he hecho, creo, o en alguna práctica les he puesto. Y hay varias formas de interpretar, ¿no es cierto? De querer expresar lo que es la inflación, ¿sí? Aumento, pero el concepto general es aumento constante y sostenido de los precios, ¿no es cierto? Suben los precios, por supuesto, en el tiempo, ¿no es cierto? En el tiempo. Entonces, aquí estamos hablando de eso. ¿Sí? El aumento, he puesto, generalizado de los precios, de los diferentes bienes y servicios. ¿Sí? En el tiempo, siempre en el tiempo. En el tiempo. ¿No? Entonces, hay una inflación. Hay varios tipos de inflación. La inflación monetaria, inflación de la demanda, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esta inflación? ¿Sí? Entonces, la inflación la inflación es el alza del dinero en el tiempo, ¿no? Sube el incremento de los precios en el tiempo, de los precios de los diferentes bienes, ¿sí? Si los precios van subiendo en el tiempo, van subiendo, ¿qué está pasando con nuestro dinero? ¿Qué está pasando con nuestro dinero? Sí, yo por decir gano, no sé, 3.000 bolivianos. Con esos 3.000 bolivianos, ¿cómo? ¿Pierde su valor, dice? Lo lógico, pierde el valor, pues el dinero en el tiempo. Va a ir perdiendo el valor nuestro dinero, ¿no es cierto? Sí, claro, con lo que tenía que comprar hoy, por decir, no sé, a ver, un quintal de azúcar, compraba con, no sé, 250 del quintal, no sabemos si es ciencia cierta, con 250, por decir, bolivianos, un quintal. De aquí la próxima semana o de aquí a 2 semanas o la próxima semana ya no va a costar sus 250 ese quintal. Va a decir, va a costar 200 o 300 bolivianos, va a costar, o 350 bolivianos. Y así la próxima semana 320, 350, 380, ¿no? En el tiempo va subiendo los precios. ¿Y qué está pasando con nuestro dinero? Está perdiendo su valor. Claro, está perdiendo el valor nuestro dinero en el tiempo. Se está volviendo ya con más de mi dinero estoy comprando lo que debería comprar, digamos, mayor cantidad, digamos, hace 2 semanas anteriores, ¿no es cierto? Entonces, en el tiempo está perdiendo el valor nuestro dinero.
y empieza a haber, empiezan los trabajadores a querer incrementos salariales, ¿no es cierto? Entonces es bien complicado cuando hay inflación. Los trabajadores entonces piden, pues. Y es por eso que siempre hay, las tasas de inflación, jóvenes, son bien mínimas, pero siempre hay inflación. ¿Sí? Pero 2%, 1.5%, ¿sí? Es por eso que todos los años, de acuerdo a las tasas de inflación que ha habido en el año anterior, los trabajadores piden incremento salarial, ¿no? La inflación ha sido del tanto por ciento, significa que nuestro dinero se ha perdido su valor, entonces quieren más salario. Claro, con el salario que tenían y que podían comprar todo en el año anterior, pero con esa inflación han subido los precios de algunos bienes y ya no les alcanza el salario. Entonces, incremento salarial. Entonces piden incremento salarial de acuerdo a la inflación que ha habido o que hay, ¿no? Entonces ahí viene la pugna, ¿no? Entre los trabajadores y el gobierno, ¿no? Siempre, todos los años, van a ver, todos los años, la central obrera, todos los años, si no en los primeros años, incremento salarial. Ya están en tratativas con el gobierno. ¿Cuánto va a subir el salario? ¿Sí? Si ahora no ha habido mucho problema este año y incluso el anterior año por esta pandemia, ¿no es cierto? No ha habido ahora ya están empezando un poquito los trabajadores. Ya hace un mes o 2 meses, sí, han pedido incremento salarial y han entrado en consenso con el gobierno y no sé qué porcentaje, 2 puntos no sé cuánto, les han incrementado al salario mínimo nacional y al haber básico de todos los trabajadores, ¿no? Los empresarios no quieren saber de incrementos salariales, ¿no es cierto? Los empresarios siempre no aceptan, rechazan, ¿sí? Los del incremento. Pero los trabajadores con el gobierno empiezan a pugnar, digamos, qué porcentaje unos van a pedir y los otros van a aceptar, digamos, ¿no? El gobierno. Entonces, sí, dígame. Dice que había aumentado el 2% el salario mínimo para el 2021 y el haber básico se ha quedado congelado. No es cierto, justo, correcto, eso era así, era, ¿sí? Entonces, al haber básico, los trabajadores querían también incremento. Pero usted sabe, el gobierno tiene que, por un lado, convencer a los trabajadores y por otro lado a los empresarios que acepten también, ¿no es cierto? Entonces, el haber básico se ha quedado congelado, pero ha subido al mínimo nacional, ¿sí? En un 2%, ¿no? Entonces, hay todos los años jóvenes. Cuando ya se estabilice esto, cuando ya hayamos pasado, por decir, la pandemia, no vamos a pasar tan rápido. Están diciendo que esta pandemia va a durar por lo menos unos 2 años más, pero ya estamos más preparados, vamos a estar vacunados y ya no va a ser tan, los porcentajes de contagiados ya no van a ser muchos, ¿no es cierto? Ya creo que en algunos países europeos ya los barbijos ya no es obligación, ¿no? En algunos países de Europa ya han abierto, por ejemplo, está viendo la Eurocopa, ¿no es cierto? Y ahí están con gente, ¿no? No a su capacidad completa, sí. Estamos viendo ahora el tenis, por ejemplo, ¿no? El deporte ha abierto las puertas para que haya gente en los estadios, ¿no? En el tenis ya hay gente. Claro, no al 100%, todavía, ¿no? Pero ya están empezando en Europa, ¿sí? Entonces, poco a poco ya están empezando a abrir los estadios. Entonces, ¿por qué? Las vacunas. Cuanto más se vacunan, cuanto la población esté más vacunada, entonces los porcentajes de contagio van a bajar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el próximo año seguramente ya vamos a estar viendo que la central obrera ya va a pedir más. Todos los años, siempre entre enero, febrero, marzo, ya empieza la central obrera a presionar para incrementos salariales, ¿sí? Porque ellos dicen, ha habido inflación, siempre hay inflación. Ahora, si las inflaciones son mayores, hemos dicho que Bolivia tiene, creo, 1.5, 2.5, 3% de inflación, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso piden, ¿no? Entonces, pierde nuestro valor, nuestro dinero en el tiempo, ¿no es cierto? Y como les decía, por eso es que
la central, los trabajadores quieren incrementos salariales. ¿Ya? Entonces, eso es, ¿no es cierto? El concepto técnico, ya sabemos que la inflación es la alza constante y sostenida de los precios en el tiempo. Eso sabemos. ¿Sí? Sube los precios. Pero el concepto un poco más técnico es eso, ¿no? Que es la pérdida del valor adquisitivo del dinero en el tiempo, a lo largo del tiempo. Es un concepto más técnico. Pero yo les he dicho, ¿no? Si ponen el alza constante y sostenida de los precios, algunos ponían, les he hecho valer. Los precios de los diferentes bienes y servicios suben. ¿Sí? Está bien, ¿no es cierto? Los precios. Pero un concepto más técnico es esto, ¿no? De inflación. La pérdida del valor adquisitivo del dinero. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué está perdiendo el valor? Porque los precios están subiendo. Y mi dinero está perdiendo el valor, ¿no es cierto? Bien. Ahora hay diferentes causas. O hay diferentes clases de inflación. ¿Sí? Hay la inflación moderada, hay la inflación galopante, hay las hiperinflaciones que hemos vivido, ¿no? ¿Sí? Esas son las clases de inflación. Después vamos a ver las causas de la inflación. ¿Sí? Entonces, las clases de inflación, la moderada, ¿sí? Es la que la mayoría de los países tienen, y les repito, siempre hay inflación. Pero se tiene que tratar que esa inflación sea lo menos posible, ¿no es cierto? Por eso aquí la moderada es el incremento de forma lenta de los precios. ¿Sí? Siempre están subiendo los precios, ¿no es cierto? Pero en porcentajes bajos, pues. ¿Ya? Entonces, cuando los precios son relativamente estables, las personas se fían de esto y colocan, ¿no? Si los precios están estables, porque cuando hay inflación, yo no puedo agarrar y mi dinero ir a depositar al banco, ¿no? Cuando hay inflación, lo que he depositado en el banco, por decir, he depositado 10.000 bolivianos en bolivianos y ahí las tasas de inflación son altas, peor, son hiperinflaciones. Esos 10.000 bolivianos en el tiempo se va a volver nada. ¿Y qué ha pasado? He perdido, ¿no es cierto? Es que en esas épocas hay mucha gente que compra bienes, por decir, ¿no? Entonces, por eso dice, la empresa de los ahorros tiene poco rendimiento y pierde su valor en el tiempo. Nuestro dinero ahí en el tiempo ha perdido su valor en el banco, ¿no? La otra inflación es la inflación galopante, ¿sí? Se incrementa, dice que los precios o las tasas, el incremento de la inflación es de 2 o 3 dígitos, 30%, 120%. 240%. ¿Sí? Está creciendo, ya es una inflación que hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Ya la economía va a tener ni siquiera estancamiento económico, una recesión económica. ¿Sí? Porque de 2 de 3 dígitos ya es fuerte, ¿no es cierto? Y peor, la inflación. Nosotros hemos vivido una hiperinflación. Hemos vivido en los años 90, 85, 80, ha habido hiperinflación. Pero ha habido ahí en las hiperinflaciones los gobiernos pierden el control, ¿sí? En la economía. ¿No? El valor adquisitivo de la moneda en el tiempo, pero pierde rápidamente. Yo les había dicho, en esas épocas jóvenes, cuando había hiperinflación, sí, los trabajadores han empezado a presionar, lógico. Los precios de los bienes en el tiempo subían, pero a 2, 3, 4 dígitos. Su dinero perdía el valor, entonces el gobierno pierde el control prácticamente. Aquí por eso les he puesto. Los gobiernos a veces financian esta inflación, pero no van a financiar por largo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que pierden el control. Incluso caen gobiernos y como que ha habido un gobierno que los trabajadores han empezado a presionar, ¿sí? Huelga, paro, la economía estaba en pleno recesión económica. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno en esa época? Ha empezado a imprimir lo que les decía en alguna época, en alguna ocasión les he dicho,
que el gobierno aquí ha empezado a imprimir billetes y a meter en circulación billetes, dinero, unos cheques gerenciales, sí, con varios ceros. Antes uno iba ahora a comprar, no sé, a una tienda, el pan costaba 10.000 bolivianos, así, o 10.000 pesos, ¿sí? Los sueldos eran 1 millón, 2 millones, así. Tenían varios ceros esos cheques gerenciales, sin ningún respaldo económico. Y que ha pasado peor inflación. En esa época los trabajadores ya no contaban el dinero. ¿No es cierto? Los bancos, cuando es harta la cantidad, vienen en bastones, ¿no es cierto? Bien sellado, bien amarrados vienen, ¿no? Así, esto es 100.000, digamos. Esto es 100.000 bolivianos. ¿Sí? Aquí está bien sellado por el banco, bien amarrado, en bastones nos dan, ¿no es cierto? Entonces, así en bastones daban a los trabajadores sus salarios. 2, 3, aquí tiene 100.000, 200.000, 300.000 bolivianos, su salario. En bolsas tenían que llevar. ¿Y eso quién va a contar? ¿Quién va a contar? ¿Va a deshacer lo que está amarrado por el banco, sellado todo en bastones? Aquí hay 100.000 bolivianos. ¿Ustedes creen que van a sacar, el trabajador va a contar eso? Agarraba ese bastón, aquí tiene 100.000, aquí tiene 200.000, aquí tiene 300.000, su sueldo. Eso agarraba en bolsa. ¿Cómo? Licenciado, eso mismo está ocurriendo, ¿no? En Venezuela prácticamente el dinero está súper inflado y no vale nada prácticamente. Claro, por eso, ¿no es cierto? En esos países las inflaciones son altas y no están pudiendo controlar, ¿no? Empiezan a subvencionar. Por ejemplo, nosotros, la gasolina está subvencionada, por eso es lo que cuesta. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir subvencionada? Que el gobierno está dando parte, está poniendo parte del costo, porque el precio del combustible en otros países es más caro. Por ejemplo, en el Brasil es más caro. Y como las fronteras, a veces las fronteras, las movilidades entran y salen, agarran y movilidad del Brasil entran y se cargan gasolina en el lado boliviano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es relativamente barata el precio del combustible. ¿Por qué? Porque el gobierno está, como les he dicho ahorita, está subvencionando. ¿Qué significa eso? Que una parte está pagando, como si estuviese pagando el gobierno de lo que estamos consumiendo nosotros. El precio del pan sigue manteniéndose en 50 centavos, ¿no es cierto? Pero está subvencionada esa harina. A los panificadores les dan más barato. Está subvencionada la harina. Por eso es que los panaderos de tiempo ya están manteniendo en 50 centavos el pan, ¿no es cierto? Que significa que el gobierno está subvencionando, está pagando una parte del costo, digamos, de esa harina. Es por eso que hace unos 3, 4 años más, unos 5 años, el gobierno dijo, no va a subir los precios de la gasolina, porque subir los precios del combustible tiene un efecto multiplicador, ¿no es cierto? Suben los precios, si sube el precio del combustible, sube el transportista, hace subir sus pasajes. Si suben los precios de los pasajes, ¿sí? Los alimentos que traen de las áreas rurales, el costo también sube. Por lo tanto, las naranjas, el tomate, todos esos bienes de consumo suben, se encarecen, ¿no es cierto? Entonces es bien complicado. Hay gobiernos que se había dicho que hay déficit del gobierno, de nuestro gobierno también déficit fiscal, que se está gastando más de los ingresos que tienen. ¿Sí? Esa brecha fiscal tratan de acortar, que el gobierno tenga mayores ingresos. Entonces, ¿qué hacen? No van a atacar, no van a reducir para que tenga menos gastos el gobierno, no van a reducir el salario de los trabajadores, si más bien están queriendo pedir, los trabajadores piden incremento, no van a rebajar, o suben impuestos o hacen subir el precio del combustible. Pero hacer subir el precio del combustible tiene efecto multiplicador, se encarece todo, sube todo. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? No vamos a subir el precio del combustible, pero ya no vamos a subvencionar. Es como que va a subirse el precio del combustible. Entonces, está subvencionado eso. Entonces, digo, no vamos a subvencionar el precio del combustible. ¿Qué implicaba eso? Que tienen un efecto indirecto y van a subir igual los precios del combustible. Entonces,
y ha habido, la gente no ha querido saber, en el Alto ha agarrado huelgas, ¿no? Estoy hablando de unos 6, 7 años. ¿Sí? Entonces estaba todavía el gobierno, estaba gobernando todavía Evo Morales en ese época.